Hola a todos. Antes de pasar a la historia de hoy, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ningún video interesante. Hablar de Verónica Castro es evocar a una de las divas más queridas de la televisión mexicana. A sus 72 años, la actriz, cantante y presentadora conserva intacto el título de reina de la telenovela, un cetro que conquistó en los años 70 y 80 gracias a melodramas inolvidables como Los ricos también lloran y Rosa salvaje. Su rostro, con esa mezcla única de dulzura y fortaleza, se convirtió en símbolo de romance y pasión para varias generaciones. En Rusia, Turquía, Grecia o América Latina, millones la conocieron como la diosa del amor en la pantalla, la mujer capaz de enamorar con una sola mirada y de hacer llorar con una lágrima sincera. Durante décadas, su nombre estuvo ligado a las historias de amor más intensas, tanto en la ficción como en la vida real. La prensa la bautizó como la novia de México, un título que la acompañó incluso en su madurez. Y para el público, Verónica representaba mucho más que una actriz. Era un mito viviente, la encarnación de los valores románticos que marcaron la época dorada de la televisión. Sin embargo, en octubre de 2025 el mito parecía tambalearse. La noticia de que Verónica Castro había iniciado acciones legales contra varias personas que la habían acusado en redes sociales de acoso cayó como un rayo sobre el panorama mediático. Nadie lo esperaba. El nombre de la mujer que durante medio siglo había estado asociado a la ternura, al amor y a la complicidad en la pantalla, de pronto se veía envuelto en la palabra más temida en el mundo del espectáculo: escándalo. La sorpresa fue mayúscula porque, hasta entonces, Verónica había mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos años. Tras su retiro parcial de las telenovelas, sus apariciones públicas eran contadas, y cada entrevista era recibida con nostalgia por sus fanáticos. La idea de verla como protagonista de un proceso judicial resultaba, para muchos, impensable. La revelación de la demanda se dio a conocer a través de medios como Hola e Infobae, que no tardaron en convertir la noticia en titular principal. Verónica Castro rompe el silencio, demanda por daño moral y violencia digital. El país entero comenzó a hablar de ello. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quiénes eran las personas involucradas? ¿Qué motivó a la reina del melodrama a enfrentarse abiertamente en los tribunales? El contraste era brutal. Durante décadas, la imagen de Verónica había estado asociada al amor romántico, a las historias felices donde el bien triunfaba y el corazón encontraba consuelo. Ahora, en cambio, su nombre aparecía en los noticieros vinculado a palabras como acusaciones, abuso y violencia digital. Para sus seguidores, el golpe fue duro. La diosa que los había hecho soñar con el amor verdadero se encontraba en medio de una tormenta mediática sin precedentes. El caso se volvió aún más mediático cuando, en declaraciones recientes, Verónica utilizó frases contundentes como «Ya fue la denuncia, bobo, se aclaró la estupidez que dijeron». Esa mezcla de indignación y seguridad encendió el debate. ¿Estaba la actriz defendiéndose con justicia o estaba reaccionando con dureza ante críticas inevitables de la era digital? Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de cuestionamientos. Algunos usuarios la defendían con pasión. «Siempre estaremos contigo, Verónica. No pueden ensuciar tu nombre después de todo lo que nos diste». Otros, en cambio, pedían más claridad. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué demandar? ¿No debería responder con transparencia en vez de con tribunales? Lo cierto es que, más allá de la polémica, el impacto fue inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, el nombre de Verónica Castro volvía a ocupar titulares. Pero no por un nuevo proyecto artístico, sino por una batalla legal que sacudía su imagen pública. En los programas de espectáculos, los comentaristas no hablaban de otra cosa. Las comparaciones con otros escándalos recientes en el mundo del entretenimiento mexicano se multiplicaban, y cada palabra de Verónica era analizada al detalle.
El golpe mediático fue tan grande que incluso eclipsó noticias de otros famosos. La reina de la telenovela, que durante décadas había hecho soñar al público con historias de amor y ternura, ahora se encontraba en medio de un huracán en el que se jugaba algo mucho más valioso que un papel protagónico: su reputación. Y así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Verónica Castro. Un capítulo inesperado, cargado de tensión, de titulares explosivos y de la incertidumbre sobre lo que vendría después. El público, acostumbrado a verla como símbolo de amor, ahora la observaba en un rol distinto, el de una mujer que debía luchar en los tribunales por defender su nombre y su honor. Detrás de cada gran tormenta mediática hay un detonante. En el caso de Verónica Castro, el punto de partida fueron unas acusaciones de acoso que comenzaron a circular en redes sociales y que, con la rapidez de un incendio, se convirtieron en tema nacional. Lo que empezó como comentarios aislados en cuentas personales, pronto tomó la forma de denuncias públicas, cargadas de dramatismo y presentadas como verdades incuestionables. Un grupo de mujeres la señaló directamente, asegurando haber recibido comportamientos inapropiados en interacciones privadas. Aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes, la sola mención de la palabra acoso fue suficiente para desatar una avalancha de especulaciones. En la era digital, donde las redes sociales funcionan como tribunales paralelos, las acusaciones se transformaron en titulares de impacto. Escándalo. Verónica Castro bajo sospecha de acoso. De la reina del amor a la polémica, las acusaciones que la persiguen. La historia se viralizó en cuestión de horas. Lo que en otro tiempo habría quedado en rumores de pasillo, ahora circulaba con velocidad en Twitter, TikTok y foros digitales. Cada mensaje era compartido, comentado y reinterpretado, amplificando el ruido hasta convertirlo en una bola de nieve imparable. La situación se complicó porque los señalamientos coincidían con un clima social sensible en México. El debate sobre el acoso digital y la violencia de género estaba en plena ebullición. Así, el nombre de Verónica Castro terminó siendo arrastrado a una conversación colectiva mucho más amplia, en la que las emociones y las ideologías pesaban tanto como los hechos. Los medios tradicionales no tardaron en sumarse. Programas de espectáculos, revistas de farándula y noticieros generalistas encontraron en esta historia un filón de audiencia. En pocas horas, se multiplicaron las mesas de debate, los análisis improvisados y los artículos que repasaban la trayectoria de Verónica desde una nueva óptica, la de una mujer acusada. La etiqueta de violencia digital comenzó a repetirse una y otra vez, como si fuera ya una sentencia. La presión mediática fue brutal. A sus 72 años, Verónica Castro se vio atrapada en un escenario que nunca había imaginado. Su vida privada convertida en un espectáculo de juicio público. Cada gesto suyo, cada silencio, era interpretado como señal de culpabilidad o de inocencia. Incluso sus fotos antiguas fueron desempolvadas para ilustrar notas que poco tenían que ver con los hechos denunciados. Los fans se dividieron rápidamente. Para algunos, las acusaciones eran un intento de manchar la imagen de una mujer que había dado todo al público. No creemos en esas historias. Verónica es un símbolo de amor, no de acoso. Escribían miles en redes sociales. Otros, en cambio, pedían una investigación más profunda, convencidos de que, donde hay humo, hay fuego. Esa división generó un clima de enfrentamiento, con discusiones encendidas en Twitter y programas de radio. Lo más llamativo fue cómo, en pocas horas, la narrativa se había desplazado. Ya no se hablaba de la estrella romántica que había conquistado corazones en todo el mundo, sino de una mujer cuestionada, puesta bajo la lupa del escándalo. El contraste resultaba chocante. ¿Cómo podía ser que la misma actriz que simbolizaba la pureza del amor ahora fuera señalada por comportamientos oscuros? La propia Verónica, fiel a su estilo, eligió en un inicio el silencio. No hubo comunicados oficiales, ni entrevistas inmediatas. Ese vacío de información alimentó aún más la especulación. Para muchos, el silencio equivalía a aceptación. La tormenta crecía,
y con ella la presión sobre su figura. En paralelo, abogados y especialistas comenzaron a hablar de la dificultad de probar casos de acoso digital, especialmente cuando se trataba de figuras públicas. El concepto de violencia moral entró en escena. ¿Hasta qué punto las acusaciones falsas podían dañar la reputación de alguien? Esta discusión jurídica preparaba el terreno para lo que vendría después. La decisión de Verónica de contraatacar en tribunales. El origen del escándalo CIS. Entonces, no estuvo en un hecho comprobado, sino en la combinación explosiva de rumores, redes sociales y medios ávidos de audiencia. Fue un huracán perfecto en el que la verdad importaba menos que la viralidad. Lo más doloroso, para quienes conocían la trayectoria de la actriz, era ver cómo su imagen construida durante medio siglo podía tambalearse en cuestión de días. La diosa del amor, la mujer que había enseñado a soñar con finales felices, estaba siendo sometida a un juicio público despiadado, sin jueces ni jurados oficiales, pero con millones de espectadores opinando desde sus teléfonos. Ese fue el verdadero origen de la tormenta que sacudió a Verónica Castro. No un delito comprobado, sino la fuerza de la era digital, capaz de transformar acusaciones en certezas y de arrastrar a cualquiera, incluso a las figuras más respetadas, al ojo del huracán. Tras semanas de rumores, especulaciones y un silencio que solo alimentaba la intriga, Verónica Castro decidió hablar. Y cuando lo hizo, sus palabras resonaron con la fuerza de un trueno. En una entrevista que rápidamente se volvió viral, la diva de la televisión mexicana declaró con firmeza: "Ya fue la denuncia. Se aclaró la estupidez que dijeron". Una frase corta, contundente y cargada de indignación que se convirtió en el nuevo titular en todos los medios de comunicación. Era la primera vez que Verónica se pronunciaba de manera clara sobre las acusaciones que la habían perseguido en las últimas semanas. Su tono, lejos de ser conciliador, transmitía enojo y cansancio. No era la actriz romántica que millones estaban acostumbrados a ver en las telenovelas, sino una mujer que se defendía con uñas y dientes para proteger lo que más valora, su nombre y su dignidad. Con esa declaración, Verónica reveló que ya había procedido legalmente contra quienes la habían acusado de acoso. Explicó que la denuncia estaba en curso y que confiaba en la justicia para limpiar su reputación. Pero más allá de lo jurídico, el impacto mediático fue enorme. El público entendió que la actriz no estaba dispuesta a dejar pasar lo que ella misma llamó una calumnia digital. La manera en que habló fue tan inesperada como efectiva. Con un solo mensaje, consiguió cambiar la narrativa del escándalo. Ya no se trataba únicamente de los rumores que circulaban en redes sociales, sino de la batalla de una estrella contra quienes intentaban dañar su imagen. El tema dejó de ser ¿será verdad lo que dicen? Y pasó a ser ¿hasta dónde llegará Verónica para defenderse? Las cámaras captaron cada gesto de su rostro durante la entrevista, la firmeza de su mirada, el leve temblor de su voz cuando mencionó el dolor que le causaron las acusaciones y la seguridad con la que repitió que no permitiría más ataques a su integridad. En cuestión de horas, sus palabras se convirtieron en tendencia en Twitter y en tema central en programas de espectáculos. Los especialistas en comunicación no tardaron en señalar que su estrategia había sido arriesgada pero inteligente. Al hablar sin rodeos y con contundencia, Verónica había recuperado el control de la narrativa. En lugar de esperar pasivamente a que el tiempo disipara el escándalo, salió al frente y mostró la imagen de una mujer fuerte, dispuesta a defender lo suyo. Esa valentía conectó de inmediato con una parte importante del público, que la aplaudió por no quedarse callada. Por supuesto, su declaración también generó críticas. Algunos opinaban que su tono había sido demasiado agresivo y que, al llamar estupidez a las acusaciones, corría el riesgo de ser vista como insensible hacia las víctimas de acoso en general. Otros señalaron que, aunque hubiera denuncia, todavía faltaban pruebas concluyentes para dar el caso por cerrado. Pero incluso esas críticas jugaron a su favor. Mantenían su nombre en el centro de la conversación mediática. El efecto en su imagen como diosa del amor fue complejo. Para algunos, la transformación de la actriz romántica en una mujer combativa
fue desconcertante. No era la Verónica dulce y sonriente que enamoraba en pantalla, sino alguien más cercano, más humano. Una persona que se enfada, que sufre y que lucha. Para otros, este giro solo reforzaba su leyenda. Demostraba que, además de reina del amor, también era una guerrera dispuesta a todo por la verdad. Lo cierto es que su declaración marcó un antes y un después. A partir de ese momento, ya no se hablaba de una figura acorralada por rumores, sino de una mujer en pie de guerra contra la injusticia. Los medios empezaron a cubrir el caso como un enfrentamiento legal con tintes de espectáculo. Verónica Castro contra el mundo digital. La diva que demanda por daño moral. La reina que defiende su corona en los tribunales. La frase, "Ya fue la denuncia, ya", se aclaró la estupidez que dijeron. Se repitió en memes, titulares y comentarios. Algunos la usaban para defenderla, otros para ridiculizarla, pero en todos los casos confirmaban lo mismo. Verónica había conseguido volver a ser el centro de atención. Su voz, tras semanas de silencio viejicheche, se escuchaba más fuerte que nunca. En entrevistas posteriores, Verónica ahondó un poco más en sus motivaciones. Dijo que no se trataba solo de ella, sino de sentar un precedente contra el daño moral causado por la violencia digital. Explicó que las mentiras en Internet tienen un impacto devastador en la vida de las personas y que incluso figuras públicas, con décadas de trayectoria, pueden ser destruidas por un rumor. Si no pongo un alto, ¿qué quedará para los demás?, sentenció. Esa postura la colocó en un lugar diferente. Ya no solo era la víctima de un escándalo, sino también una especie de portavoz contra los excesos de las redes sociales. Para muchos fue un gesto valiente de alguien que no se esconde detrás de su fama, sino que la utiliza para dar un mensaje más amplio. Pero al mismo tiempo, los detractores insistían en que su respuesta era demasiado personalista, más centrada en limpiar su honor que en abrir un verdadero debate sobre el tema. Sea como sea, la polémica no hizo más que aumentar su visibilidad y mantener el caso en boca de todos. Así, Verónica Castro rompió el silencio. Y, con una sola declaración, convirtió un escándalo que amenazaba con destruirla en una oportunidad para mostrarse más fuerte y más combativa que nunca. En un giro digno de telenovela, la reina del amor demostraba que también sabía luchar como protagonista de su propia historia. Si algo quedó claro tras la declaración explosiva de Verónica Castro, fue que el caso ya no era un simple rumor. Se había convertido en un fenómeno social. En cuestión de horas, los programas de televisión, los noticieros y, sobre todo, las redes sociales se inundaron con reacciones encontradas. La frase, "Ya fue la denuncia", se aclaró la estupidez que dijeron. Se volvió viral, repetida miles de veces como símbolo de desafío o como motivo de burla. En Twitter, los hashtags Verónica Castro, demanda y violencia digital escalaron entre las principales tendencias. Los mensajes de apoyo se multiplicaron. Te creemos, Verónica. Tu nombre está por encima de cualquier mentira. Siempre fuiste y serás nuestra reina. Fanáticos de distintas generaciones recordaban sus telenovelas, compartían clips de Rosa Salvaje o Los ricos también lloran, y los acompañaban con mensajes de solidaridad. Para ellos, la actriz no solo defendía su reputación, sino también el valor de su legado artístico. Pero la otra cara del debate fue igual de intensa. Cientos de usuarios expresaron dudas y críticas. Algunos afirmaban que su tono agresivo era contraproducente, que al llamar estupidez a las acusaciones, estaba restando importancia a un tema sensible. Otros la acusaban de victimizarse, de intentar usar su estatus de estrella para silenciar críticas legítimas. Las discusiones fueron encendidas, con argumentos que iban desde el feminismo hasta la libertad de expresión en Internet. Los medios tradicionales aprovecharon la polarización para aumentar su audiencia. Los titulares eran cada vez más dramáticos. Verónica Castro en pie de guerra, víctima o verdugo. La reina del amor enfrenta su mayor reto en tribunales. De la telenovela al escándalo judicial, el giro inesperado en la vida de Verónica.
Programas de espectáculos dedicaron horas enteras a analizar cada gesto de la actriz, invitando a abogados, psicólogos y periodistas para debatir el caso. Las revistas de farándula publicaban ediciones especiales con fotos antiguas y titulares como El lado oculto de Verónica Castro. Incluso noticieros serios dedicaban segmentos al tema, confirmando que no se trataba solo de un chisme, sino de un asunto que ya formaba parte de la conversación nacional. Lo más llamativo fue la manera en que el escándalo se trasladó a la cultura popular. En TikTok, usuarios comenzaron a crear parodias de su frase, dramatizando escenas como si fueran fragmentos de telenovela. En Instagram, se compartían memes que mezclaban imágenes de sus personajes icónicos con frases sobre el juicio. Aunque algunos lo hacían en tono de burla, otros resaltaban la ironía de que la mujer que había simbolizado el amor puro ahora estuviera protagonizando un drama legal en la vida real. Mientras tanto, personalidades del espectáculo empezaron a pronunciarse. Algunos colegas defendieron a Verónica, asegurando que era víctima de un linchamiento digital. Actrices y conductores que trabajaron con ella salieron a dar testimonio de su profesionalismo y calidad humana. Pero también hubo quienes prefirieron mantenerse en silencio o lanzar comentarios ambiguos, reflejando el temor a quedar atrapados en la polémica. La división en la opinión pública era clara. Para unos, Verónica era la heroína que luchaba contra la injusticia digital. Para otros, era una estrella intocable que no aceptaba críticas. Esa dualidad alimentaba aún más el interés mediático, convirtiendo cada nuevo detalle en un capítulo de una telenovela en tiempo real. El impacto fue tan grande que incluso académicos y analistas comenzaron a debatir el caso en foros especializados. ¿Hasta qué punto una figura pública puede reclamar daño moral en un mundo donde las redes sociales amplifican todo? ¿Qué significa violencia digital cuando se trata de comentarios y acusaciones en línea? El caso de Verónica Castro se transformó en un ejemplo de estudio sobre los límites entre la fama, la privacidad y la justicia en la era digital. Sin embargo, más allá de los debates académicos o jurídicos, lo que realmente mantenía el tema vivo era la fascinación del público. Cada nuevo titular era consumido con avidez. Cada declaración de la actriz generaba miles de comentarios. Cada rumor sobre la demanda se multiplicaba como pólvora. El escándalo se había convertido en un espectáculo en sí mismo, y Verónica Castro, como tantas veces en su vida, volvía a ser la protagonista de una historia que todos querían seguir. En el fondo, lo que muchos percibían era una paradoja dolorosa. La mujer que durante medio siglo enseñó a soñar con amores imposibles y finales felices, ahora se encontraba en medio de una batalla pública donde la realidad superaba la ficción. Sus lágrimas y sus sonrisas ya no eran parte de un guión televisivo, sino de la vida real, expuestas ante millones de ojos curiosos. Las reacciones del público y de los medios confirmaron que el caso de Verónica Castro trascendía lo personal. Era un espejo de cómo la sociedad actual consume y reacciona ante los escándalos. Y en ese reflejo, la reina de la telenovela enfrentaba el reto más difícil de su carrera: sobrevivir al juicio implacable de la opinión pública. La vida de Verónica Castro siempre estuvo marcada por la pasión, la entrega y el amor. Durante más de 5 décadas, su rostro fue sinónimo de romance, de finales felices y de sueños cumplidos en la pantalla chica. Pero en el año 2025, a los 72 años, el guión de su existencia parecía dar un giro inesperado. La reina de la telenovela no protagonizaba una historia de amor, sino una batalla legal para defender lo más sagrado que le queda, su nombre. El escándalo de las acusaciones y la denuncia que presentó contra quienes la señalaron por acoso se convirtió en el capítulo más difícil de su carrera. Sin embargo, para Verónica, no se trataba únicamente de limpiar su imagen, sino de enviar un mensaje claro: que incluso las figuras públicas, acostumbradas a vivir bajo la lupa mediática, merecen respeto y protección contra la violencia digital. En entrevistas posteriores, la actriz confesó que había llorado mucho por el daño moral que le provocaron los rumores. Soy una mujer que ha dado todo al público, y que ahora, después de tantos años, no merece cargar con estas mentiras, declaró con voz quebrada.
Sus palabras reflejaban no solo indignación, sino también dolor. Era el retrato de una diva herida, obligada a luchar por su dignidad en un mundo donde una frase malintencionada puede arruinar reputaciones construidas durante décadas. Pero Verónica no estaba dispuesta a rendirse. Si algo caracterizó su trayectoria, fue la capacidad de reinventarse, de levantarse tras cada caída. Desde sus inicios, cuando tuvo que abrirse paso en un medio dominado por prejuicios, hasta su consolidación como ícono internacional, siempre se mostró fuerte y resiliente. Esta vez no sería diferente. La denuncia judicial, más que un simple trámite legal, se convirtió en un símbolo de resistencia. El público, aunque dividido, reconocía esa determinación. Para sus fieles seguidores, verla alzar la voz era la confirmación de que la reina del amor también sabía ser una guerrera. Verónica no se deja, escribían en redes sociales, con orgullo. Esa nueva faceta, la de una mujer que pelea con firmeza contra la injusticia, sumaba otra capa al mito de su figura. Los medios comenzaron a hablar de ella como una pionera en la defensa contra el daño moral digital, un terreno todavía poco explorado en la justicia mexicana. Al mismo tiempo, columnistas y analistas destacaban el valor simbólico de su acción. Una estrella internacional enfrentándose al poder destructivo de las redes sociales. La batalla de Verónica, más allá de lo personal, ponía sobre la mesa un debate urgente. ¿Qué límites deben tener las acusaciones en Internet cuando no existen pruebas concretas? Lo cierto es que, más allá del desenlace legal, Verónica Castro ya había ganado algo mucho más importante: demostrar que su voz todavía importa. En un tiempo en que muchos la daban por retirada, el escándalo la devolvió al centro de la conversación pública. Una vez más, su nombre ocupaba titulares, pero esta vez no por un romance o una telenovela, sino por la defensa de su honor. Esa dualidad es lo que hace que su legado sea tan poderoso. Por un lado, la actriz romántica que enseñó a millones a creer en el amor verdadero. Por el otro, la mujer real que enfrenta el dolor, la soledad y la injusticia con valentía. En esa contradicción radica la grandeza de su figura. No es solo un ícono televisivo, es también un ser humano que se niega a ser derrotado. Los últimos meses han mostrado que Verónica sigue siendo, incluso en medio de la tormenta, la reina eterna del amor. Porque amar también significa luchar. Luchar por la verdad, por la dignidad y por la memoria de lo vivido. Y en esa lucha, la actriz no está sola. Millones de personas en México y en el mundo siguen de cerca cada paso de su proceso judicial, convencidos de que la diva que los hizo soñar con finales felices también merece escribir el suyo. Cuando se mire hacia allí atrás en la historia de Verónica Castro, este capítulo no será recordado únicamente como un escándalo, sino como la prueba de su fuerza, el día en que la reina de la telenovela se enfrentó no a un guión de ficción, sino a la crudeza de la realidad, y decidió pelear con la misma intensidad con la que interpretó sus papeles más emblemáticos. El legado de Verónica ya está asegurado. Ninguna tormenta mediática podrá borrar el impacto de sus telenovelas, su carisma inigualable y la huella imborrable que dejó en la cultura popular. Pero este episodio añadió una nueva dimensión, la de una mujer que, incluso a los 72 años, demuestra que su historia aún no ha terminado, que todavía tiene voz, fuerza y algo que enseñar. Porque, al final, Verónica Castro no es solo la diosa del amor que conquistó corazones en la pantalla. Es también el símbolo de que la dignidad no tiene edad, y que luchar por el propio nombre puede ser, en sí mismo, un acto de amor eterno. ¿Qué opinas de esta impactante historia? Deja un comentario y no olvides apoyarnos dándole a me gusta, suscribiéndote al canal y haciendo clic en la campana para no perderte ninguna actualización.